Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Qué bueno que nos acompañan el día de hoy aquí en Conociéndonos. Fer Solís, buenas noches, ¿cómo Hola, estás? buenas noches. Muy bien, ¿y tú? Bien también, muy bien, gracias. Cada vez pensando que la semana es más rápida. Ayer no Sí. sabía ni qué día era. Me metí a bañar y yo es lunes, martes, jueves, ¿no? Ya, hoy nos toca Sí. estar acá, pero qué padre que podamos estar teniendo estos espacios para compartir como muchas cosas. Sí, es un tiempo que disfrutamos mucho. Ay, sí, la verdad, sí. Bueno, pues el tema de hoy es un tema interesante, ¿verdad, Farcelín? Sí. Ay, este tema yo creo que va a tener un resuene bastante importante, porque en México tenemos esta situación de, mucho tiempo se hizo incluso como una promoción, ¿no? Al que el querer es poder. Ujú. Y el título de hoy es No basta con querer. Sí, yo sabes qué, me remonté a mi primera terapia. Que yo me acuerdo que una de las cosas que yo llegué y te dije era de que, ¿sabes qué? Una de las cosas en las que quiero trabajar es como ser más perseverante y terminar las cosas, porque no las termino nunca, las dejo inconclusas, ¿no? Y no sé qué hicimos en el camino, qué ha funcionado, pero platicábamos hace rato que son como un conjunto de cosas. Sí, no, ojalá fuera nada más el asunto del querer. Ujú. No, si todos queremos, yo pongo mucho un ejemplo, yo les digo, si llenáramos el estadio Azteca de gente y agarrara yo el micrófono y preguntara, levanten la mano, quien quiera ser feliz, ¿cuántos crees que la levantan? Todos. Levanta la mano quien quiera tener dinero, Ujú. Todos. ¿no? La realidad es que todos queremos vivir bien, Ujú. todos queremos ser felices, todos queremos vivir bien, todos queremos estar sanos, todos queremos eso. Aquí la pregunta clave es, ¿por qué no pasa eso? Ujú. ¿Qué es lo que hace que no pase? Y entonces ya la fórmula no funciona, ¿no? Querer no es igual a poder. En realidad nunca ha sido, porque falta un ingrediente importante Ujú. ¿Y cuál que no es? se ve, no está a la vista, Ujú. no está a la vista. Nosotros somos, yo lo he dicho muchas veces, el 80% inconsciente. Bueno, hay teorías que dicen que somos el 98% inconsciente. De todas maneras hay un 2 en la ecuación, ¿no? Ya un 2%, un De 20%. esperanza. Pero bueno, yo quiero pensar que somos un 80. Ujú. Vamos a tratar de no irnos al extremo, ¿no? En realidad el que manda es el inconsciente, no el consciente. Ujú. Y bueno, de ese 20%, no siempre nos funciona el 20%, ¿eh? Hay personas que ese 20% tienen el 5%, otras el 10%, Ok. otras el 15%. Pero la realidad es que la información que domina es la del inconsciente, ¿no? Muchas personas llegan y me dicen, es que quiero una pareja. Quiero una pareja. Pues está bien. Y le estoy pidiendo con mucha fuerza. Pues es que no se trata de querer. Y cuando yo les digo, ¿no? ¿Y qué tal que la que no está disponible eres tú? No, pero yo sí quiero, no, sí, pero el asunto no es que quieras. Todos queremos vivir bien, todos queremos cosas. El asunto es por qué no puedes. Ujú. Y entonces aquí es donde entra la parte del inconsciente. De una información que está ahí, que no sabemos que está ahí. Y que hace que tengamos ciertas respuestas o que nuestro cuerpo o lo que pasa alrededor de nosotros sean una respuesta a esa información que está abajo. Por ejemplo, Ok. voy a poner un ejemplo. Si yo vi que mi papá maltrató a mi mamá y la golpeaba y todo, y voy creciendo y empiezo a no tener parejas. Y entonces yo quiero tener una pareja, quiero formar una familia, porque además estoy muy clara en que lo quiero hacer diferente a mi mamá, Ujú. ¿no? Que yo, o sea, jamás le voy a permitir a un hombre que me levante la mano. Jamás voy a permitir que me griten o me maltraten, ¿no? Pero nada más la pareja no llega. Ujú. Y dices, pero si yo sí quiero.
Yo estoy dispuesta y me he preparado y he tomado cursos y he estudiado y a mí no me va a pasar lo que mi mamá. El punto es ese, que la información que está abajo es la de los hombres dañan, lastiman, golpean, y entonces inconscientemente me pongo un letrero de no disponible para no arriesgarme Claro. a Ok. repetir la historia. Así funciona la información del inconsciente, entre muchas otras cosas. Siempre creo que en lo que no queremos que se siga repitiendo, mientras más huimos de ello, creo de la manera, no quiero decir correcta o incorrecta, o sea, mientras más huimos de ahí, como que más nos persigue, ¿no? ¿Y cómo le haces, Angélica, para comenzar a cambiar esa parte? Fíjate, no es que nos persiga, es que ahí está. Ok, Es está que con nosotros Es que siempre. es muy importante, Ajá. por eso lo quiero aclarar, Ok, porque nosotros traemos toda esta información. Nosotros traemos toda esta información, fíjate. Cuando yo digo es que yo quiero estar sano, ¿no? Si yo tengo algún problema crónico, por ejemplo, ¿no? Una enfermedad crónica. Y entonces todo el mundo va y te dice, échale ganas, mira, vas a salir de esto. En realidad, tenemos que buscar el origen de ese problema crónico. Puede ser algo heredado, ¿no? Puede ser algo de que se dio durante el embarazo. O sea, aquí a lo que yo quiero llegar es que no basta con querer porque necesitamos saber. ok, Querer más saber es igual a poder. ok. Ujú. Pero es multifactorial el resultado, porque nosotros vivimos de resultados. El resultado es lo que yo estoy pasando hoy, es el resultado de lo que pasó atrás o de la información que hay. Ese es el resultado. Entonces, nosotros tenemos que buscar de dónde viene ese resultado. Ujú. ¿De dónde viene? Hoy lo vamos a hacer como un poco general, pero por ejemplo, nosotros podemos tomar muchos ejemplos de famosos incluso, ¿no? Que conocemos las historias y decimos, no es posible, yo pongo mucho el ejemplo de los Kennedy, por ejemplo, ¿no? Hombres jóvenes, exitosos, mueren trágicamente. Y dices, bueno, es que estaba en la política. Ah, es que el otro también estaba en la política. No, pues es que se cayó el avión, o sea, ¿cómo? Es una información que hay ahí. Y nosotros, si queremos que la historia no se repita, tenemos que mirar esa información. Es muy importante. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si ya sabemos cuál es la información? ¿Es solo con eso? ¿Con eso ya está, digamos, ya es la fórmula perfecta? ¿O hay que hacer algo más con esa No, información? tenemos que trabajar. Ujú. Miren, nosotros tenemos información en los genes, en la memoria celular, en el campo que nos rodea, que ya hablaré de algunos términos, pero esa información la tenemos que modificar. Ok. Hagan de cuenta, yo lo explico así, ¿no? Ya saben que yo lo que hago es como explicar muy en ejemplos, como yo me lo voy imaginando. Ujú. Yo digo, hagan de cuenta que nosotros tenemos una carretera, ¿no? Yo les digo, la carretera, la vieja, ¿no? Y necesitamos hacer una autopista. Pero ¿cómo le vamos haciendo? Porque el único espacio que hay es parte de la vieja, ¿no? Entonces yo le digo, bueno, pues abramos primero un carril bien chiquito de autopista. Ujú. Y entonces hacemos un carril que es como la nueva información, ¿no? Chiquitito. Esta información, ahorita les voy a decir cómo empezamos a tenerla, ya que partimos del saber algo, ¿ok? Y entonces, conforme nosotros vamos trabajando, este carril pasa a ser 2 carriles. Y conforme nosotros vamos ampliando esta autopista, la carretera vieja va quedando muy delgadita, muy delgadita. Va a quedar un rastro, pero va a llegar un punto en que la autopista va a abarcar todo, ¿ok? Eso es ir cambiando la información. En términos neurológicos se le llama neuroplasticidad. Hacemos vías alternas, ¿no? Ok. A lo que está dañado. Aquí lo que hacemos es meter información nueva.
Vamos a suponer, ¿no? En el caso que les decía de la hija, que en el inconsciente hay mucho miedo a repetir la historia de la mamá. El hecho de tomar la conciencia de decirle, bueno, lo que pasa es que en el fondo tú no quieres una pareja porque tienes mucho miedo de repetir la historia. Eso hace que nosotros tengamos una conciencia, porque no sabemos esa información. Ese es como el primer paso. Generalmente sí necesitamos una guía, porque nosotros estamos como así con los ojos cerrados y no nos damos cuenta, ¿no? Generalmente necesitamos una guía. Y entonces, híjole, eso nos cae así de, pues sí, tiene todo el sentido. Pero ¿qué hago, no? Todas las personas, la desesperación es, ¿pero qué hago? Ya lo quiero cambiar. En realidad, una memoria celular, una información, tarda 7 años en cambiarse definitivamente. Es decir, la construcción de esa autopista nos lleva aproximadamente 7 años, ¿no? Pero va mejorando hasta que tenemos esta nueva información. Hay muchas técnicas para ayudar a mejorar, ¿no? Una de las más, el inconsciente no entiende ni de bromas, ni de juegos, ni de sarcasmo. Okay. El inconsciente entiende de lo que se dice. Aquí les recomiendo un libro. Es un librazo que se llama El juego de la vida y cómo jugarlo, de Florence Scovel. Ese libro, que es además súper barato, me cambió la vida y de verdad le cambia la vida a muchas personas. O sea, el día que lo leí fue muy impactante para mí. Y ahí explica todo cómo funciona el inconsciente o subconsciente que lo llaman allá. Es una belleza del libro, porque entiendes cómo nuestro pensamiento es muy determinante, pero nuestro inconsciente es más determinante aún. Por ejemplo, al principio del libro pone un ejemplo que, bueno, yo cuando lo leí, cerré el libro y dije, no puede ser. ¿Qué he hecho de mi vida, no? Porque decía que era una señora joven que de niña le gustaba jugar a ser viuda. Y se vestía de negro, ya sabes, su velo de negro. Y como que a todo el mundo le hacía mucha gracia que ella jugara a ser viuda, ¿no? Y era como su juego favorito. Entonces ella crece, se enamora muchísimo, se casa y enviuda. Y entonces explicaban que la información estaba ahí, que el inconsciente actúa de acuerdo a esa información, que el inconsciente no entiende ni de bromas, ni de juegos, ni de sarcasmos. Ya. El inconsciente entiende lo que se le dice. Alejandro Jodorowsky descubre la técnica de la psicomagia, ¿no? Que es un hombre brillante, y lo que hace es que a través de rituales engaña al inconsciente. No es un engaño, es una reparación. Te das de cuenta que de eso que le habías dicho, le empezamos a dar otra información. Ok. ¿No? Entonces, puede ser desde psicomagia, rituales. Cuando digo rituales me refiero a cosas simbólicas, ¿no? Por ejemplo, si tienes un duelo que no has hecho, muchas veces lo que tienes que hacer es comprar una plantita, por ejemplo, y no regarla y dejarla morir. Para que tu inconsciente capte la pérdida. Ok. Por ejemplo, ¿no? Hay muchas cosas. Ahí la verdad sí tiene que ver mucho con la creatividad y con lo que te vaya haciendo sentido. Esa es una forma maravillosa de trabajarlo. Otra forma es a través de las frases. Yo soy doña frases. Yo, bueno, amo las frases. Creo que las frases son poderosas porque el inconsciente entiende de lo que le dices. El alma también. Entonces, ese es el lenguaje que nosotros empezamos a ocupar de una forma diferente. Por ejemplo, cuando yo no quiero ser igual que mi papá, que era violento, ¿no? Y hago todo para no parecerme a él, me voy a parecer a él. ¿Por qué? Porque resistencia causa persistencia y porque tenemos la necesidad de la identificación con el padre, ¿no? En el caso más de los varones. Entonces, ¿cómo cambio esta información?
de necesito parecerme a él Claro. porque lo necesito, entonces voy y repito el patrón. Y entonces hay frases muy bellas, muy cortitas, en donde mis pacientes a veces se mueren cuando les digo, papá, yo como tú. No, yo como él. No, sí, yo como tú. Y así de, no, yo como tú, pero diferente. Y entonces es así como, Ujú. ¿no? Es como, tomo la vida de ti, tomo todo lo bueno de ti, pero lo hago diferente en esas partes que no estuvieron tan padres. Ok. Y entonces el inconsciente empieza a captar esta información nueva. Y con esta información nueva que le vamos dando al inconsciente, por ejemplo, nos dices que tarda 7 años como para ingresar en nuestra memoria celular. Sí, así está como puesto 7 años. Yo Ok. siento que con las técnicas nuevas de hoy, yo creo que sí ya nos movimos un poco de tiempo, ¿eh? Ajá. Yo creo que es más rápido. Pero bueno, yo no Claro. lo que diga yo no importa mucho. Pero yo siento que sí. Pero, por ejemplo, digamos que nos das una frase y esa frase es necesario, por ejemplo, repetirlas 7 años, digamos, o no sé, hasta donde yo sienta. Va siendo parte de ti. Ok. Va quedando esa información, va quedando esa información. Ujú. Es que es increíble lo que pasa, de verdad, es increíble. Porque hoy puedo contar mis historias, pero el sentir que yo tenía cuando las contaba ya no existe. Hoy son anécdotas. Pero esa emoción, no, porque ya mi autopista, ¿no? Ya está hecha en eso. Ok. Hacemos una autopista casi por evento, ¿no? Aprendemos a mirar las cosas desde otro lado, cuando sabemos que hay un origen que genera una situación. Por ejemplo, llega una persona y me dice, no puedo más. Estoy enferma desde hace 15 días. Y entonces, todos los días vomito. Todos los días vomito. No sé qué me pasa. Y tú dices, bueno, ¿qué le viene a contar la psicóloga que vomita todos los días? Ujú. Pero ya la vio el doctor, ya le mandaron esto, ya le mandaron aquello, ya le van a hacer una endoscopia porque eso no está normal. Y entonces, yo la pregunta que hago es, ¿y qué pasó hace 15 días? Ah, sí. Es que estuvimos en una reunión familiar. ¡Qué horror! Estuvo terrible porque fue sobre la herencia y entonces no nos pusimos de acuerdo. Y entonces, ese vómito viene de esa emoción que se quedó atrapada, de eso que no puedo digerir, que lo tengo que sacar porque si me lo trago me hace daño, pero no lo puedo mantener adentro porque entonces también me hace daño y así. Y entonces cuando yo le digo esto, el inconsciente lo capta y manda el mensaje al cuerpo para que pare. Ok. Es biología pura. Porque encuentra el origen y entonces lo podemos tratar de otra manera. Hacemos una vía alterna, lo podemos tratar de otra manera, pero ya tenemos los ingredientes. Quiero sentirme bien. Sé de dónde viene. Por lo tanto, puedo hacerlo si aquí esto que los une es algo que lo repare o que ayude a repararlo. Ya. Entonces, sí, hay personas que claro que pueden solas. Ujú. Estos libros como La Ley de la Atracción, El Secreto, que son un poco más comerciales, no nos dicen todo el secreto, Ujú. porque el secreto tiene su secreto. Es verdad que existe la ley del retorno, es verdad que las cosas regresan, pero no nos dicen en realidad cómo, tiene su secreto. Nos lo vas a decir algún El día. secreto tiene su secreto. No, ay, compre mi libro. Ay, no tengo libro. Ay, se me olvidó que no tengo libro. Sí, claro. Claro, fíjate, este tema de no basta con querer, Ujú. lo vamos a tener dividido en varios programas, porque es digno de saber de dónde vienen los conflictos Claro. y de dónde se están presentando estas cosas, ¿no? Entonces, la ley de atracción o el secreto
tiene su secretito. Y nosotros tenemos que aprender ese secreto, pero hacer ese secreto necesita que limpiemos muchas cosas antes. Hay personas que lo aplican muy bien, ¿no? Si buscan en internet una señora que se llama Helen, ya tiene tiempo, una mujer que ganó todos los concursos a los que entró, es impresionante. Esta mujer tenía tan entendido lo que era la ley de la atracción, tan entendida que ganó todos los concursos. Wow. Que ganó todos los concursos. Pero las personas nos vamos mucho como por esa parte como material. No es que no sea importante, es súper importante. Pero si nosotros primero comprendemos esta parte, es más fácil la siguiente. O sea, si nosotros comprendemos que no es nada más que yo quiera, o muchas veces personas llegan como con mucha culpa y se tratan muy mal a ellos mismos. Es que yo me saboteo, yo me lo estoy haciendo, y yo, a ver, espérate. No. De verdad, o sea, es muy difícil que alguien lleguemos y nos hagamos así con el cuchillo, ¿no? Es que algo pasa ahí en la información que hace que pase esto. Es muy importante mirar el origen. Fíjate, la medicina alópata tampoco trata el origen, ataca los síntomas. Es como, hay como una normalidad en enfermedades. Pues escurrimiento nasal, no sé qué, excepto ahora que hay COVID. Excepto ahora que todo es COVID. Entonces, atacan el síntoma. Casi nadie ataca el origen. Sí. Fíjate, la depresión. Aquí me van a linchar. Qué bueno que no hay jitomates acá, no. Fíjate, hace muchos años estaba yo en un congreso. En la Ciudad de México se hizo un congreso muy importante de trastornos de personalidad. Padrísimo. Llevaron gente súper importante. Y una de las personas que llevaron, que entré yo a una plática sobre depresión, el ponente era un endocrinólogo. Y él decía que la depresión no era una enfermedad, que el día que entendiéramos las personas que la depresión no era una enfermedad, ese día iba a cambiar muchísimo la situación para las personas con depresión. Entonces la gente empezó como a murmurar porque obviamente todo el mundo dice que es una enfermedad. Claro. Y la depresión es una enfermedad, ¿no? Entonces todos así como de, ¿no? Así como. ¿Y él qué decía que era? Y entonces dice, la depresión es el síntoma de una enfermedad. Ok. Si tienes un problema hormonal, te puedes deprimir. Metabólico, te puedes deprimir. Emocional, te deprime. O sea, en realidad es un síntoma. Tan es un síntoma que una pastilla no lo cura. Sí. Solo lo contiene. No lo cura. Entonces, si tú no das con el origen de la depresión, entonces estamos teniendo problemas. Les voy a poner un caso que tuve hace muchos años, que es una maravilla. Teníamos nosotros un centro de desarrollo para la inteligencia. Era como un tipo, un centro de estimulación temprana. En aquel tiempo no había prácticamente. Y entonces hacíamos una clase muestra con papás e hijos. Y era muy bonito. Y hubo una persona que si canceló su cita 7 veces fue poco. Y no llegaba, pero volvió a sacarla. Y no llegaba, y volvió a sacarla. Y finalmente un día llega. El niño, el papá, el hombre súper guapo, así grandote, muy guapo. Y llega ella en un pants así, una mujer guapa, pero sin arreglarse, con una cola de caballo así, maltrecha llegó. Estuvo en la clase con mucho esfuerzo, yo veía que ella se estaba esforzando verdaderamente. Y cuando estábamos compartiendo la experiencia, ella dijo, yo tenía muchas ganas de tomar la clase, pero yo tengo depresión hace 9 años. Y no, como 7 años. Y hay días que no me puedo levantar de la cama. La depresión se nota, yo lo decía en otro de los programas, sí. Se nota. Y entonces yo me volteé con ella y le dije,
¿podemos hablar al final? Sí. Y entonces se acerca a mí y le di el número de este doctor. Y le dije, ¿qué edad tiene tu hijo? Me dice, 7 años. Ok. Yo creo que tuviste una descompensación hormonal que nadie te ha detectado. Ve con este doctor. Y por situaciones de la vida, yo no la vuelvo a ver porque ese fue como prácticamente mi última semana ahí, ¿no? Ok. Y yo no la vuelvo a ver. Entonces, estaba yo un día con mi hija, para salir, estaba yo estacionada, iba a hacer un movimiento, y en eso un coche me empieza a tocar el claxon y se me cierra. Y se me queda así atravesado. Y se baja un señor grandotote y yo, Dios mío, me van a asaltar, ¿no? Estaba en la Ciudad de México. Me van a asaltar y me entro en pánico y se me acerca y me empieza a hacer, hola, hola, y a tocarme en el vidrio y yo así, apanicada. Y en eso baja una mujer altísima, guapísima, y me hacen, hola, no te asustes, no te asustes. Y yo así en el volante, ¿no? Ajá. Y entonces me dice, soy yo. Y yo, ¿quién? Irreconocible. ¿Quién? Ajá. Y entonces me dice, ¿no te acuerdas de mí? Y yo, no. Entonces ya bajo el vidrio y me dice, fuimos a verte en tal lugar y entonces tú me dijiste tal cosa y después fuimos a buscarte y ya no te encontramos. Y teníamos esperanza de encontrarte algún día y te acabamos de ver, ¿no? Porque tengo que agradecerte porque tenías razón. Tuve una descompensación hormonal. Y se voltea a él. Dice, y ya no le aguanto yo el ritmo. Wow. ¿No? Dice, ya quiero tirar yo la toalla porque está loca. Dice. Y entonces imagínense una persona que estuvo 7 años en una depresión por no buscar el origen, lo que pasó. Pero entonces tenemos unos estándares de así es, y ya. Y entonces no vamos haciendo esa autopista. Claro. Es un tema amplio, largo, porque hay diferentes orígenes, ¿no? Pero este es como así para Una abrir probadita. la boca sobre lo que viene, porque bueno, el origen a nivel familiar es súper interesante. ¿Y tendrías como algún mensaje para comenzar a prepararnos para el siguiente tema? Los voy a dejar con lo siguiente. Ok. ¿Alguien se ha preguntado por qué en la dinastía Pinal Ujú. las mujeres se embarazaron jóvenes, tuvieron una hija, se hicieron famosas, tienen éxito y no tienen ningún nombre? Ujú. No hay hombre. Con eso los dejamos. Ok. Eso tiene un origen. Claro que tiene un origen. Ujú. Y como eso, muchas cosas. Les invito a que esta semana observen las cosas que se repiten en su familia. Obsérvenlas. No es que queramos, es que no sabemos de dónde viene. Pero podemos saberlo y podemos hacer nuestra nueva autopista. Muchísimas gracias, Angélica. No, gracias a ti, Fer Solís. Nos vemos la siguiente semana con la continuación de este gran tema. Sí, gracias. Hasta luego, buenas noches.